Vamos a ver, estábamos con las componentes intrínsecas, los ejes intrínsecos al movimiento. Hemos visto ya algún ejemplo de aplicación, cómo nos puede sacar de algún apuro. Un problema muy bonito es que yo llamo del balón de playa. Bueno, hay muchas formas de... trata de lo siguiente: balón de playa y canica. Por llamarlo de alguna manera. Tenemos este es un clásico entre los clásicos. Tenemos un balón de playa de radio R mayúscula, ¿de acuerdo? Y yo pongo aquí, y ese balón de playa lo clavo en el... en la arena, ¿de acuerdo? De tal manera que el balón de playa está fijo. No puede girar, no puede desplazarse. O sea, lo único que le uso es para tener una superficie circular. Como estamos en el plano, tener ahí una trayectoria circular. Y ponemos aquí la canica, ¿de acuerdo? Entonces, la dejo en la posición inicialmente, la acción de la gravedad, G, inicialmente ponemos la canica en la posición de equilibrio sobre el balón. Ponemos, ¿no?, en reposo. Como es una posición de equilibrio, aunque sea inestable, pues se queda ahí quieto encima. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a considerar en este problema que la canica es un cuerpo puntual. Es un cuerpo puntual. Porque, claro, hay variaciones de este problema en el cual la canica tiene también su propio radio y puede rodar sobre el balón de playa, pero ese no es ahora el caso. ¿De acuerdo? Y vamos a considerar también que no hay rozamientos, sin rozamientos. ¿De acuerdo? Es decir, si no hay rozamiento, la canica puede deslizar, si yo lo coloco en otra posición, puede deslizar. La canica puede deslizar sin rozamiento libremente sobre la superficie del balón. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Bueno, o sea que esto es importante. Y ahora le hacemos una faena al G, es un dato, por supuesto, le hacemos una faena y soplamos ligeramente. Es decir, sacamos la canica de su posición de equilibrio. Pero soplamos ligeramente significa que es tan ligero, que la velocidad con la que lo desplazamos es prácticamente nula. O, habría otra forma de decirlo, no lo coloco justo encima, sino un poquitín hacia la derecha o hacia la izquierda de la posición de equilibrio, infinitesimalmente cerca de la posición de equilibrio, pero no en la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? De las dos maneras estamos en la misma situación. ¿Se ha entendido eso? O sea que saco a esa canica de la posición de equilibrio levemente, ligeramente. ¿Está eso entendido? Y nos pregunta determinar o hallar para qué ángulo medido, por ejemplo, con respecto a la vertical, a la posición inicial, para qué ángulo tita la canica se separa del balón. Se divorcian.
¿De acuerdo? Es decir, que esto, piti, 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 llega un momento en que alguno piensa aquí para 90 grados, no va a ser el caso. ¿De acuerdo? Y lo vamos a demostrar, o sea que resolverlo para qué ángulo significaría que, bueno, oye, si no sale 90 grados, pues son 90 grados, pero hay que demostrar esas cosas, no es como lo que decía yo ayer, porque quede bonito no significa nada. ¿De acuerdo? Entonces, incluso sobre un suelo horizontal podríamos preguntarnos, esa es una pregunta un poco más elaborada, no más difícil, es más elaborado. Es decir, ¿en qué punto sobre la arena tocaría? ¿De acuerdo? Si me dicen, supongamos que está a ras de... Tengo otra vez aquí la mira. A ras de suelo, pues entonces podrían preguntarnos eso. Pero en definitiva es entender el movimiento, no hay nada diferente. Si yo sé, fijaos, si yo sé cuál es el punto de separación y puedo determinar cuál es la velocidad que tiene en ese instante, yo sé que al separarse va a ser un tiro parabólico, entonces sería un problema clásico de tiro parabólico. ¿Entendéis? Por eso complica, pero digamos no hace más bonito el problema. Es un poco juego de trileros. Bien, pues vamos a por él. Entonces vamos a suponer, hasta ahora podemos suponer que el sistema de referencia fijo a la arena es un sistema de referencia inercial. Con eso quiero decir que puedo aplicar sin enrollarme las leyes de Newton. Ayer me dejó la pregunta, luego vuelvo cuando termine esto, lo de las integrales. Le estuve dando vueltas y vueltas ahí a ver cómo podía yo explicar a las personas que me preguntaron eso, lo de ayer, ¿no? El problema que resolvíamos. A ver, luego, que no se me olvide, si eso en la pausa hago otro intento, a ver qué tal. Entonces, fijo al balón de playa inercial. Esto significa que las leyes de Newton son válidas, tal como las conocéis. Suma de fuerzas reales igual a la masa por la aceleración. Y bueno, pues ahora es determinar, hacer un diagrama del cuerpo libre. Para la canica. No en el punto de separación, sino en un punto de su trayectoria circular. La trayectoria, como veis aquí, es muy parecido al del... Son todo trayectorias circulares. Es como forzar a que tengamos una trayectoria. Hay una ligadura. La ligadura se manifestaba el día pasado, ayer, a través de la fuerza normal que ejercía, ¿no? La fuerza normal que ejercía el alambre ese espacial sobre la bolita que estaba pinchada. Aquí no está pinchada la bolita en el alambre, pero también tenemos una fuerza de contacto normal, no va a haber una fuerza tangencial porque no hay rozamiento, como en el caso de ayer, pero sí tendremos una fuerza normal, que es la que fuerza a que la canica siga una trayectoria circular y no siga una trayectoria de caída libre, naturalmente. Entonces tenemos aquí, si tenía aquí la bola, ¿no? Y este es el punto de separación, pues para un punto θ intermedio, todavía está en contacto. Entonces dibujo las fuerzas que están, ¿no? Las fuerzas que están actuando sobre la canica. ¿Qué fuerzas tenemos? Por supuesto, nos están diciendo que tiene una masa m. ¿Pero eso en el punto de reposo o en No, no, en un punto cualquiera. Fíjate que cuando yo busco las ecuaciones, como quizás te puedas imaginar, aquí en todos estos problemas intentamos resolver el movimiento. Entonces necesitamos las ecuaciones que describen el movimiento. No un instante, una posición en particular, sino cualquier posición. ¿De acuerdo? No es la... Si no, tendría que ponerlo naturalmente con 0 grados. Estoy justo entre la posición inicial
y la posición de separación. Yo sé que en ese intervalo de valores para el ángulo está en contacto, ¿no? ¿Se ha entendido? Bien, tenemos el peso actuando hacia abajo, naturalmente. ¿Y qué tenemos más? ¿Qué fuerzas más están actuando sobre la canica para poder aplicar la segunda ley de Newton? Suma de fuerzas reales que están aplicadas sobre el cuerpo en cuestión. O sea que ya esto me permite ir recordando un poco de eso. Hombre, me imagino que José y todos está, dale que te pego con las leyes de Newton también. Pero bueno, tengo mis dudas de que se siga entendiendo bien. Entonces, la suma de las fuerzas reales que están actuando sobre el cuerpo en cuestión, no las que ejerce él sobre cualquier otro cuerpo, es igual a la masa del cuerpo, ¿no?, por la aceleración que va a experimentar. Eso gracias a que estamos en un sistema de referencia inercial. Si no, eso no sería verdad. Bueno, la otra fuerza es la fuerza que ejerce el balón sobre la bolita. Es una fuerza normal a la superficie, perpendicular a la superficie de contacto. Por supuesto, esta no puede ser como el alambre tirando, sino que es siempre empujando. Tendremos aquí, se había puesto aquí en rojo. Vamos a ponerlo con un poco más de inclinación. Vamos a llamarla N, la fuerza esta. Esto sería, por supuesto, entonces, este ángulo, ¿no? Este ángulo es el ángulo tita, ¿no? Este ángulo. ¿De acuerdo? La segunda ley de Newton, lo que me dice es que n, esto es un vector, g, que aquí no puse el signo de vector, que me habéis preguntado, n más mg igual a n. Y ahora viene colocar naturalmente los ejes o utilizar el sistema de coordenadas adecuado dentro de lo que es el sistema de referencia inercial que estamos utilizando. Como es una trayectoria circular, pues iba a decir, de manera natural tiene que salir pensar en los ejes intrínsecos al movimiento. Vamos a llamarlo, podríamos llamarlo X, Y, como os dé la gana, eso es notación. En algún momento, si vosotros ponéis los nombres, me ibais a tener que decir que un eje corresponde al eje tangencial, si yo lo llamo X, y el otro, el Y, me tendríais que decir el centrípeto, o radial, lo que fuese, pero eso habría que decirlo. Yo lo estoy diciendo ahora de palabra y pongo esos. ¿De acuerdo? ¿Hay algún problema con esto? Nada, es muy simple. Entonces, a ver, ahora descomponemos. Esa es la ecuación que nos describe el movimiento. A ver si llegamos a cuántos grados de libertad tiene aquí el cacharro este. Tiene 1 grado de libertad mientras esté en contacto. Entonces, realmente con una escalar valdría o una combinación. Vamos a ver qué es lo que sale. Bien, entonces tenemos para la componente tangencial, tenemos que descomponer. La normal no tiene componente a lo largo del eje tangencial. Fijaos que la bolita, si está desplazándose de esta manera, su velocidad es tangente a la trayectoria. Que tenemos únicamente mg por el seno de tita. Esa es la componente y es positivo, ¿no?, como estáis viendo. Mg seno de tita, esta componente, igual a la masa por la aceleración tangencial. La componente centrípeta tenemos n, cuidado, en sentido contrario, menos n, más mg coseno de tita. Si yo por alguna razón hubiese puesto n tirando, al final al resolver el problema me va a salir que esa n va a ser negativa. Si yo lo dibujo, que no tiene mucha lógica, pero bueno, al final uno tendría que explicarlo. Me sale negativo, por lo tanto, evidentemente está empujando, jamás tirando, porque no hay pegamento ahí en el suelo. Igual a la masa por la aceleración centrípeta. Es esta. Ahí es donde nos aparecen los signos más y menos. Bueno, y ahora que sabemos acerca de la aceleración tangencial, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, el cambio en el módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Y aquí tendríamos, estoy utilizando R mayúscula, perdón, aquí es R mayúscula,
pues R mayúscula. Tendríamos una cosa como esta, o si yo lo quiero poner en función de, por alguna razón, en función de los ángulos, podría haber expresado aquí esto también como la derivada del módulo de la velocidad, si el radio, la trayectoria es una trayectoria circular, de radio R, ¿qué tendría que poner ahí? ¿No? Quita 2 puntos. Y aquí, ¿qué tendríamos? Pues podríamos también utilizar, en caso de que fuese necesario, por R tita punto al cuadrado, si eso es lo que quiero. ¿De acuerdo? O sea, esas opciones son las que tengo, bien me fijo en el módulo o bien en el ángulo, ya veremos. ¿Algún problema con esto? Voy a borrar aquí arriba. Esto se cumple para cualquier posición en el cual la bolita esté todavía en contacto. Pero naturalmente hay un instante en el cual la posición de separación se caracteriza por ¿qué? Ahí se escribe porque la normal es separado, no por qué. Porque la normal se anula. ¿Eso lo entiende todo el mundo? Un instante después, justo, fijaos, tiene un valor la normal distinto de 0, pero justo en el momento en que se separan ya no hay fuerza de contacto que valga. Por lo tanto, en ese momento, en ese instante, la normal se tiene que hacer 0. ¿De acuerdo? Eso significa que en el punto de separación tendríamos, vamos a llamarlo ese ángulo tita sub s, ángulo de separación. Entonces tendríamos mg coseno de tita sub s igual a m por la velocidad de separación, pues la podemos poner omega s, hoy digo omega s, vs, en el punto de separación, el módulo. Entonces tendríamos aquí mv sub s al cuadrado dividido por r, de aquí, de la componente centrípeta. Bueno, como veis, m y m se me van aquí, ¿no? Entonces tendremos aquí una relación que es rg coseno de tita sub s igual a v sub s al cuadrado. ¿Está entendido eso? Muy bien. Esta es una ecuación, evidentemente, con dos incógnitas, tita sub s, que es lo que queremos saber, y v sub s no lo conocemos. Si lo conociésemos ya estaba liquidado el asunto. Entonces uno tiene que ver que hay que hallar la velocidad de separación. Tal como está puesto esto, la única fuente que tenéis para encontrar la velocidad de separación es naturalmente, fijaos que ya he hecho uso de esto, ¿no? Me queda la componente tangencial. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponerlas por aquí. Fijaos, ¿cuál diríais antes de borrar esto? ¿Cuál llamaríais vosotros la ecuación del movimiento? Ecuación escalar, entre paréntesis, sin decir escalar. He dicho es un movimiento con un grado de libertad, ¿no? Eso significa que con un solo parámetro, el ángulo, yo sé dónde se va a encontrar el cuerpo. Solo necesito un parámetro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué ecuación, digamos, llamaríais vosotros ecuación del movimiento? Será una, si es solo un parámetro, solo una ecuación. Será diferencial, ¿no? ¿Cuál creéis de las dos? ¿Cuál llamaríais vosotros de las dos? Ya sé que las dos provienen de la segunda ley de Newton, pero ¿cuál es la que me describe qué es lo que va a ocurrir ahí? Bueno,
me quiere. ¿La ecuación de arriba? Sí, la correspondiente a esta. Vamos a borrarla y vamos a ver. Es la correspondiente a la componente tangencial. Que la otra ecuación da información, por supuesto, pero ¿qué tipo de información da? Da información acerca de la ligadura. ¿De acuerdo? Como veis, hasta ahora, sí, pocos problemas, pero ya se está viendo claramente, cada vez que uso las leyes de Newton, me está apareciendo forzosamente cómo son todas las fuerzas, en particular las fuerzas correspondientes a las ligaduras, las que fuerzan a que ese cuerpo siga una trayectoria determinada, la normal ayer, la normal hoy. ¿Lo veis? Pero realmente hay muchas situaciones en las cuales esas fuerzas no nos interesan, sino a nosotros lo que nos interesa es, nos dicen que sigue esa trayectoria, dime cómo se mueve el cuerpo a lo largo de esa trayectoria. Con las leyes de Newton, fijaos que estoy forzado ahí continuamente a trabajar con esas fuerzas. Y ahora dejo caer una de las ventajas, precisamente si lo habéis leído quizás aquí en la introducción, ¿no? en el capítulo primero, una de las ventajas del formalismo de Lagrange es precisamente que nosotros vamos a tener unas ecuaciones que ya directamente de esas ecuaciones no nos aparecen las fuerzas de la ligadura. Nos aparece directamente la ecuación del movimiento como Dios manda. Y además, independientemente del tipo de coordenadas que utilicemos, sean cartesianas o no sean, es decir, tiene muchas ventajas el formalismo de Lagrange frente al de Newton. Pero bueno, eso es como un avance. Es decir, que tendríamos aquí, que había puesto, tenía mg seno de tita, ¿no? Igual, o sea, g seno de tita, ¿no? Porque g seno de tita igual tenemos a la derivada de v con respecto a t, ¿no? Esta es la... Puesto ya para que solo me aparezca... Podría haber puesto R tita 2 puntos para que parezca una... Bien bonita. ¿De acuerdo? G seno de tita igual. Muy bien. Sí. No, esta ecuación describe el movimiento en cualquier situación. ¿De acuerdo? Fijaos que yo necesito, de alguna manera, hallar v sub s para llegar a tita sub s. Entonces es ahí el punto de decir, algunos ya habéis pasado por mis manos y ya sabéis lo que voy a hacer, una de las formas, pero otros quizás no lo pensarían, y entonces solo tendrían, digamos, esto que estoy yo aquí remarcando para poder llegar a contestar a la velocidad en el punto de separación. La forma sencilla, que es equivalente a lo que vamos a hacer en el fondo, sería decir, anda la mar, en este problema se conserva la energía mecánica, no hay rozamiento, ¿no? Por lo tanto hay conservación de la energía mecánica, y uno dice, pues a través de la conservación de la energía mecánica podría llegar a saber cómo es la velocidad de separación, efectivamente. Es decir, que una forma sería a través de eso. ¿Es eso diferente a lo que voy a hacer yo ahora primero? Antes de hacer lo otro voy a hacerlo por el camino más difícil, entre comillas, más difícil, que es, yo no sé nada acerca de la conservación de la energía mecánica, solo sé esto, las leyes de Newton. Y vuelvo a decir que ya lo he dicho con vosotros, el principio de conservación de la energía mecánica no es nada más que un cocinado de las leyes de Newton. ¿No? Lo he dicho, ya lo digo, me parece que por segunda o tercera vez. O sea, que no es una cosa diferente, sino que es lo mismo. Cocinado de otra manera, puesto de otra manera sobre la mesa, pero es exactamente, su origen es el mismo. ¿Está eso entendido y clarito? Es muy importante.
porque si no uno diría, pues tengo las leyes de Newton por un lado, como fuente de información, y encima tengo por el otro lado el principio de conservación de la energía mecánica, independientes. Desde el punto de vista matemático uno diría, son ecuaciones independientes. Eso está muy mal. No, fijaos lo que acabo de decir, si es un cocinado, no me da información adicional. Ahora que me estás mirando así, no me da información, me da la misma información cocinada de otra manera. Tú tienes las patatas y las cebollas y tal, a mí me gusta cocinar, pero no tengo otra cosa, es lo mismo, ¿de acuerdo? De una manera más bonita presentada. Lo voy a hacer de las dos maneras para que te des cuenta. Bueno, entonces tengo esto. Y eso es válido en cualquier situación. Y ojo, pelines. También podía haberlo puesto G seno de tita. Ahí lo he puesto adrede, la segunda derivada, para que veáis que es lo que nos va a aparecer en las ecuaciones. Cuando uno tiene el ordenador, se olvida, teclea y rápidamente le sale. Pero ¿cómo le saldría? Por cierto, que, digamos, si yo tengo la ecuación puesta de esta manera, ¿no? La incógnita es tita de t. El ángulo en función del tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, que resolver eso es hacer esto. Eso no tiene solución. Esta ecuación no tiene solución. Pues lo vais a ver, no os preocupéis que lo vamos a ver varias veces, muy pronto en el aula de informática. Pero bueno, eso os voy adelantando. Si no, pues habría que intentar llegar a ver cómo en este... Fijaos que es muy diferente a esta, ¿eh? Fijaos cómo se parece. Se parecen un montón. Mientras que la de abajo tiene solución, fijaos, es una ecuación diferencial, lineal, tiene solución siempre. La otra es no lineal. Y eso hace bonito a la vida. Impredecible, como el amor. Muy bien. Pero a mí no me interesa saber, fijaos, cómo es la posición angular en cada instante de tiempo. A mí me vale simplemente con cómo es la velocidad en la posición angular. Es decir, que yo realmente lo que querría saber es esto. O, si queréis ponerlo como velocidad angular, omega, en función de tita. ¿De acuerdo? Es decir, que el tiempo no me interesa o no es necesario. Si me preguntasen en qué posición se encuentra la canica después de 1,5 segundos, ya no me queda más remedio que resolver esto numéricamente, por supuesto. Si no tiene solución algebraica, es numérica. Pero no me están preguntando cuándo. ¿Habéis visto la diferencia en la pregunta? Es fundamental. No me dicen cuándo se separa, cosa que me vais a resolver vosotros, sí o sí en algún problema parecido, cuándo se va a separar. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer. Claro, todas esas cosas las puedo hacer porque tengo el ordenador con vosotros. Si no, estábamos vendidos y son cosas muy bonitas. Entonces, no es cuándo, sino qué velocidad tiene para esa posición angular. Muy bien. Bueno, aquí he puesto la velocidad angular. Es tita punto, omega, me da igual. Muy bien. Es decir, que aquí lo que tendríamos sería G seno de tita igual a R por tita 2 puntos es la derivada de omega con respecto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo que esto es tita 2 puntos? La aceleración angular. ¿No? Estamos... Vale, entonces tenemos la ecuación, como veis, todas son ecuaciones equivalentes, tenemos esta. A ver si esta, seno de tita, R... ¿Cuántas variables? Variables que me aparecen aquí en esta ecuación. Me aparecen tita, me aparece omega y me aparece el tiempo. En esto ya se va pareciendo un poco a lo que dije yo ayer, ¿no? Con un problema, ¿lo recordáis? ¿Puedo hacer separación de variables? No. Si no, está chupado, vamos, está chupado, quiero decir, sí. Pero aquí puedo separar las variables, por supuesto que están relacionadas unas con otras, pero yo no puedo separarlas. Si son tres y solo tengo dos lados, no puedo separarlas. Es decir, que tengo que hacer alguna transformación de tal manera que me liquide una. ¿Qué transformación creéis que voy a hacer? Voy a transformar, intentar eliminar
alguna. El tiempo, por supuesto, porque es el tiempo lo que no me interesa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La derivada, la regla de la cadena con respecto al tiempo es igual a la derivada de la velocidad angular con respecto al ángulo por la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Y esto es exactamente lo que hice yo ayer, pero en vez de con velocidades angulares y posiciones angulares, lo hice con posiciones lineales. ¿Lo recordáis? A igual a 2x. Es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, esto ahora es decir, pero esto no es nada más que la velocidad angular. ¿Cómo está cambiando el ángulo con respecto al tiempo? Es decir, que lo que tenemos aquí es omega, y esto, ya con eso uno dice, te has trincado una de ellas, y a ver si tengo suerte, y puedo separar las otras dos. Es decir, que la ecuación que tendremos, seno de tita, será R omega, la derivada de omega, con respecto a tita. Todas son, como veis, son todo cocinados. Es la misma ecuación puesta de otra manera. Y ahora uno dice, bueno, separación. Es posible. Lo voy a hacer aquí arriba. Y nos quedaremos, fijaos que tita lo tengo aquí, pues tendremos, voy a pasar, o sea, tengo omega igual a RG, perdón, ¿qué pasa dividiendo? G dividido por R, seno de tita, diferencial de tita. Esto es cierto, por lo tanto eso es cierto. O sea, para una variación infinitesimal de tita, yo tengo una variación infinitesimal en la velocidad angular de esta manera, relacionado a través naturalmente de GR, el seno del ángulo, y de la propia velocidad angular. ¿Es eso cierto? Sí, pues ahora es cuestión de ir sumando, de ir integrando. Los límites de integración, por supuesto, en algún sitio se tiene que reflejar que yo lo saco soplando y no le pego un puñetazo a la canica porque evidentemente, y esto podéis probarlo, este sí que es un ejercicio bonito que se puede probar en casa con un balón grande, ¿no? Lo sujetas y una canica y mirar a ver dónde se separa. Además podéis probar con diferentes canicas si tenéis, se ve muy bien y uno dice, a ver, a experimentar qué es lo que ocurre ahí. O sea que este problema habrá que considerarlo quizás, no lo sé, quizás se puede considerar, ya digo, con rozamiento y rodando sin deslizar. Bien, tenemos para tita igual a 0, tenemos omega igual a 0. Y para tita de separación tendremos la omega de separación. Aquí a la izquierda, fijaos. Por supuesto que omega depende del tiempo y omega depende del ángulo. Pero lo que te permite el cálculo, es lo que estaba pensando, pero ¿qué es lo que te permite el cálculo integral? Precisamente, llegar a obtener cómo es esta función. Ahí estás integrando con respecto a omega. Sí, que dependa de otras cosas, pero tú explícitamente estás viendo cómo estas cambios infinitesimales en omega, los estás sumando en esa función, ¿y cuál es el resultado? Bueno, pues lo que te enseñan en el cálculo integral, que esto es un medio de omega cuadrado entre 0 y omega s, es decir, omega sub s al cuadrado. Menos 0, claro. Y esto nos quedará GR, y ahora nos dicen, anda, la integral de seno de tita, diferencial de tita entre 0 y tita sub s. ¿Cuál es la integral de seno de tita, diferencial de tita? Menos coseno de tita. Menos el coseno de tita. Menos coseno de tita entre 0 y tita sub s, que es lo mismo que decir GR coseno de tita entre cambiarlos, pues aquí ya si uno quiere, lo que uno quiera, vamos. Y ahora tenemos GR 1
coseno de 0 es 1, menos el coseno de θ sub s. Es decir, que tenemos aquí lo que pongo aquí. GR1 menos coseno de θ sub s. Puedo borrar ya todo lo de abajo. ¿De acuerdo? Podía haber puesto, en vez de, uno dice, ¿y podías haber puesto V directamente? Sí, da lo mismo, hay una relación directa entre omega y V, ¿no? A través de R. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que aquí, ¿qué es lo que tendremos si yo lo que quiero es la velocidad V sub S? Yo sé que V sub S, o V, es igual a omega por R. Es decir, que V sub S, omega sub S, R, no R sub S, R. Es decir, que omega sub S es V sub S dividido por R, es decir, que tendremos aquí un medio de V sub S al cuadrado dividido por R al cuadrado igual a G dividido por R, 1 menos coseno de θ sub S. Es decir, que nos quedará V sub S al cuadrado igual a 2 veces GR1 menos coseno de θ sub S. Y ahora, ¿cómo era la condición? Fijaos, esta es la velocidad que tendría, en particular para el punto de separación, pero para cualquier punto, antes de que se separe, también lo he obtenido. Simplemente en los límites de integración, en vez de haber utilizado aquí un sub S, hubiese sido un simplemente genérico para qué ángulo, y ya lo tendría. ¿Está eso entendido? Vale, muy bien. ¿Qué teníamos para la condición de separación? La ecuación que teníamos, n lo habíamos hecho 0, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos? G coseno de θ, ¿no? G coseno de θ sub S igual a v sub S al cuadrado, ¿no? Dividido por R. Teníamos eso en la posición de separación. ¿De acuerdo? Es decir, que teníamos GR coseno de θ sub S, V sub S al cuadrado. Ahora simplemente lo metemos ahí y liquidado el asunto. Sí, tranquilos, no pasa nada. Queda grabado. Y ahora ya tenemos aquí una ecuación en θ sub S y lo que nos queda es 3 coseno de θ sub S igual a 2 coseno de θ sub S igual a 2/3. Eso es más o menos 48 grados, me parece, ¿no? Me parece. ¿Cuánto es? 48. Aproximadamente 48 grados. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis visto? Claro, pero podía... Realmente, ¿qué es lo que se hace? Uno dice, bueno, ¿y si yo hubiese aplicado la conservación de la energía mecánica? No hay disipación, se conserva. La mecánica es constante. Tenemos la energía cinética, pues la energía potencial. En este caso es energía potencial. Gravitatoria. ¿De acuerdo? ¿De dónde? O sea, cuando
os dije el otro día, ¿de dónde procede? O sea, ¿cómo es el cocinado en la conservación de la energía mecánica? Eso proviene del teorema del trabajo y la energía cinética, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, el trabajo de todas las fuerzas. Unas son conservativas, en este caso solo son fuerzas conservativas, entonces tenemos el trabajo de las fuerzas conservativas, que va a ser la gravedad. ¿La normal realiza trabajo? No, no realiza trabajo. Jamás realiza trabajo. Fijaos que lo dice la palabra normal, es perpendicular a la trayectoria. Por lo tanto, el trabajo, al ser dos vectores que forman 90 grados, producto escalar es siempre cero. La normal no realiza trabajo. ¿De acuerdo? El único trabajo que lo realiza aquí, la gravedad, si tuviésemos naturalmente rozamiento realizaría un trabajo, pero no lo tenemos, por lo tanto aquí solo tenemos eso. Entonces, ¿qué se hace para hallar el trabajo? Producto escalar de fuerza por desplazamiento. Y se hace esa integral. Es una integral de línea, ¿no? A lo largo del camino que uno recorre. Voy a llamarlo C. En este caso, el camino que estoy recorriendo es el arco de circunferencia. ¿No? Y esto lo que nos dice es que el trabajo de todas las fuerzas, en ese caso solo tenemos esta, la que realiza trabajo, se va a manifestar ¿en qué? En la variación en la energía cinética. Claro, lo estoy viendo. Esto es lo que he hecho yo explícitamente en este problema. Fijaos, ¿cuál es, al hacer esa integral, cuál es la componente de la fuerza que interviene en el trabajo? Únicamente la componente a lo largo del desplazamiento, es decir, a lo largo de la velocidad, es decir, a lo largo del eje tangencial. Es decir, que ahí lo que tengo es la componente tangencial de la fuerza. Anda la mar, si es justo la ecuación que había cocinado. Precisamente, es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Lo he hecho para este problema. Claro, la ventaja de la conservación de la energía mecánica es que ya te dan el resultado de esa integral directamente. No te tienes que preocupar de volverla a hacer una y otra vez. ¿Entendéis? Lo he hecho, fijaos, para un caso en particular, el trabajo. ¿El trabajo de qué? ¿De qué fuerza? De la gravedad. Claro, tengo mg que teníamos por el seno de tita. Esa era la componente de la fuerza gravitatoria a lo largo del eje tangencial. Justo esto que estaba haciendo aquí. Es decir, que cuando hice ese cambio de variable, lo que estaba haciendo era el cálculo del trabajo de la gravedad. ¿Está entendido? ¿No es... ¿Lo habéis entendido? Vale, o sea, una y otra vez volveré sobre eso. Aquí es dar martillazos a ver si termina entrando la cosa. Si estaba diciendo, si uno va por ahí, es constante. Eso quiere decir que la puedo comparar en la posición inicial. Tiene que ser igual a E en el punto de separación. Eso quiere decir que aquí en la posición inicial la energía cinética es muy ligeramente, tiene una velocidad muy ligera, despreciable. Es cero, K es cero en la posición inicial. La energía potencial gravitatoria, ahí es donde uno dice, ¿dónde pones el nivel de referencia en la energía potencial gravitatoria? Fijaos que la energía potencial, lo que se define en la energía potencial son diferencias de energía potencial. Siempre en cualquier problema os van a aparecer diferencias de energía potencial. ¿Dónde ponéis vosotros el nivel de referencia, por ejemplo, en la gravedad? ¿A qué altura decís? Pues para esa altura yo tengo energía potencial gravitatoria cero, eso da igual. Uno lo escogerá en un sitio o en otro, pero el resultado es final porque es igual al final, porque lo que interesa son las diferencias. Bueno, pero claro, hay que hacer el cálculo. Pues yo digo, pues por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, aquí. A esta altura yo digo que U es igual a 0. Eso quiere decir que estoy por encima, tendré mgr en la posición inicial. Y ahora tendré, en el punto de separación, tendré una energía cinética que será un medio de m, la velocidad de separación al cuadrado, un medio de m sub s al cuadrado, más, y ahora si tenemos aquí tita sub s,
teníamos esto, aquí teníamos esto, pues tendremos que ver cómo es esta altura, ¿de acuerdo? Y esa altura a qué corresponde, m, g, r por el coseno de θ sub s. ¿Perdón? Estamos proyectando aquí, si este es θ sub s, y yo necesito esta altura, r coseno de θ sub s. Sí, no pasa nada, no hay ningún problema. No pasa nada. Eso quiere decir que el dibujo, la mandarina esa me salió muy chula. Vale, eso quiere decir que tendríamos aquí, podemos sacar factor común, un medio, o sea, m se me va, naturalmente, m se me va, y tendríamos aquí, se me va, y que tendríamos, pues, un medio de v sub s al cuadrado, gr por 1 menos coseno de θ sub s, es decir, v sub s al cuadrado, 2gr1 menos coseno de θ sub s. Voilà. La misma relación que había obtenido yo. En este caso, la integral que hice yo a mano, pura y dura, bueno, hombre, no es de lo más agradable, pero tampoco es de lo más difícil. Pero si os imagináis ahora una trayectoria totalmente diferente, porque cojo un alambre muy extraño, ¿no? O sea, no ya una superficie esférica, un balón, sino otra cosa más rara, el resultado final de la integral sería el mismo. ¿Entendéis? Bueno. Bien, bueno, pues con esto, salvo preguntas, está resuelto el problema, ¿no? Ya habéis visto cómo me he apoyado, aquí me he forzado a utilizar, como veis, la componente tangencial y centrípeta porque estamos con ese tema.